Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En esta hora de esta anochecer damos gracias a Dios por Jesucristo, por su presencia con nosotros, porque Él ha dicho: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y nos hemos congregado para predicarles el Evangelio, cumpliendo así uno de los grandes mandamientos del Señor Jesús cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Gracias a Dios porque hasta el día de hoy concede esta bendición de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es la bendición de Dios. El apóstol Pablo dice en una oportunidad: y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. El Evangelio, señores, es la bendición más grande que el hombre puede adquirir, puede alcanzar en este mundo. Porque la palabra de Dios dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. El hombre, al creer en el Evangelio, obtiene la salvación de su alma. Una salvación tan grande que no se puede alcanzar, no se puede lograr con dinero, con oro ni con plata. La Biblia dice que la redención del hombre es de gran precio y no se logrará jamás. Nadie puede redimir a su hermano, nadie puede redimir a sus hijos o los hijos a los padres, no se puede, es de gran precio. Solamente a través del Evangelio de nuestro Señor Jesús nosotros hemos alcanzado la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Y estamos muy regocijados porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Estas bendiciones Dios quiere darle a los habitantes de este lugar, a las personas que están con nosotros. Sabemos que hay familiares de nuestros hermanos que todavía no tienen a Cristo. Quizá viven en una familia cristiana, quizá han aprendido a perseverar, a orar, a leer la Biblia, pero su nombre todavía no aparece en el libro de la vida. Su alma todavía no se ha emblanquecido por la sangre de Cristo. Todavía sigue viviendo con esa mancha de pecado. Pero hoy Dios le concede esta oportunidad de poder escuchar el Evangelio y deseamos con todo nuestro corazón suplicarles de su atención. Y ojalá usted pueda ser esa persona que aproveche la oportunidad, que aproveche el tiempo que Dios le está dando. Como aquel hombre llamado Zaqueo. La Biblia relata la historia de un hombre llamado Zaqueo. Dice que Zaqueo era un hombre muy importante ante la sociedad. Era un hombre que tenía riquezas, que tenía bienes.
Y el hombre no tenía necesidad económicamente. Quizás sus hijos deseaban algo, anhelaban algo. Él tenía la facilidad para cumplirle los deseos. Este hombre no tenía ninguna necesidad económica. Tenía las mejores amistades en esta tierra. Pero cuando el hombre estaba en el silencio de la noche, un hombre dice que Dios le enseñaba aún en la noche su conciencia. Aquel hombre quizá por las horas de la noche se quedaba pensando en todo lo que había adquirido, lo que había alcanzado, pero las cosas materiales no pueden saciar la necesidad que hay en el alma del ser humano. ¿Qué necesidad? El salmista dice: mi alma tiene sed de Dios. Solamente Dios puede llenar el corazón del hombre. Lo que el dinero, lo que las cosas terrenales no pueden llenar, lo que la fama, todo lo que el mundo le ofrece al hombre no puede calmar, no puede saciar su necesidad, esa sed de Dios, esa paz que por años ha anhelado, ese gozo que ha suspirado gozar, pero no puede porque vive esclavizado en el pecado. Pero la Biblia dice que cuando Zaqueo escuchó que Jesús iba a pasar por esa ciudad llamada Jericó, dice que el hombre procuró ver quién era Jesús. Y como el hombre era pequeño en estatura y no podía ver a Jesús por la multitud, la Biblia dice que se subió en un árbol llamado sicómoro. Pero cuando Jesús pasó por allí, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquel hombre no esperó más tiempo. Aquel hombre pudo aprovechar el tiempo de Dios. Fíjese, amigo, señora, señorita, personas que nos escuchan. Dice la Biblia que aquel hombre descendió a prisa y le recibió gozoso. Ojalá ustedes puedan aprovechar esta bendición. Jesús ha dicho: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es una bendición tan grande estar reunidos en esta casa, pero deseamos que ustedes puedan echar mano a la vida eterna, creyendo en el Señor Jesucristo, aceptándolo en su corazón. En este primer mensaje hemos dado lectura a este texto de la palabra de Dios, y la Biblia dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y lo envió nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice que antes de que Dios fundara los cielos y la tierra, antes de que Dios hiciera todas las cosas que usted puede contemplar, y aún de las cosas que no puede ver, pero que existen y son sustentadas por la palabra de su poder. Dice que Dios, en su anticipado conocimiento, Él llegó a determinar enviar a su Hijo a este mundo. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y llegó el tiempo cuando Dios envió a su Hijo al tiempo indicado de Dios, y lo envió, dice la Biblia, nacido de mujer, usando a una mujer llamada María. Dios envió a su Hijo, y la Biblia dice que cuando llega el tiempo de aquella mujer para dar a luz al Hijo de Dios,
No se halló lugar para ellos en el mesón. No. La Biblia dice que Jesús fue envuelto en pañales y fue puesto en un pesebre. Así nació el Hijo de Dios. Así comenzó su vida, mi Señor. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo. La palabra de Dios dice: porque ya conocéis la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, por amor a vosotros, se hizo pobre siendo rico. Porque la Biblia dice que se le fue quitada la corona de su cabeza y fue despojado de su gloria, y Dios le preparó un cuerpo y lo envió a este mundo. ¿Para qué lo envió?, dirá usted. El apóstol Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La venida de Jesucristo a este mundo no fue en vano, señores, no. Dice que vino Él para salvar lo que se había perdido. Vino Él para salvar a la humanidad. Porque un día Dios se quedó viendo, y aquí dice: las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Un día Dios se queda mirando la condición de la humanidad entera y nos vio hundidos en el pecado, en la maldad. Alguien dijo: en el lodo cenagoso, viviendo en el pozo de la desesperación. Nos vio viviendo en hiel de amargura y en prisión de maldad. Nos vio viviendo en el pecado, engañados por Satanás el diablo, cegados del entendimiento. Dice la palabra de Dios: vino Jesucristo al cumplimiento del tiempo. Él vino, y dice la palabra de Dios que Él tuvo una vida, oigan, señores, consagrada hacia Dios, una vida santa, una vida sin pecado. La Biblia lo describe que Él es el puro de corazón, el limpio de manos y puro de corazón, que nunca elevó su alma a cosas vanas y jamás juró con engaño. Él no hizo maldad, no hizo pecado. Al contrario, la Biblia dice que a la edad de 30 años Él fue bautizado, y cuando Él sale del agua, los cielos se abrieron y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien se complace mi alma. Dice que Dios envió a su Espíritu Santo, lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y Jesús anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo. Hizo grandes señales, grandes milagros, oigan, señores, pero le decía: Él vino para salvar a los pecadores. Vino para salvarnos, porque ¿quién es aquel hombre, quién es aquella persona que diga: yo no tengo pecado, yo nunca he pecado? Nadie. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado un día entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron y todos quedamos bajo condenación. Pero escuche cómo dice la palabra de Dios. Vamos a leerle lo que dice la Escritura en la carta escrita a los Romanos. Romanos capítulo 5 y el versículo 6 dice la Escritura: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Oiga esta escritura, estimado oyente. Oiga este texto de la palabra de Dios. Porque Cristo vino para salvar a los pecadores, pero para salvarnos Él tuvo que morir en la cruz. Él tuvo que dar su vida en precio y en rescate por la nuestra.
Pero la Biblia dice que fue al cumplimiento del tiempo, a su tiempo. No murió antes ni tampoco después. La Biblia lo señala y dice: a su tiempo murió por los impíos, porque el tiempo de Dios es perfecto. Oiga, estimado oyente, y quisiera que en esta hora usted pueda considerar, quizá usted se pregunta: ¿cómo murió Jesús? ¿Cuándo murió Él? ¿Dónde murió? ¿De qué manera murió Él? ¿Lo sabe? Yo sé que usted lo sabe, pero deseamos explicarle en esta hora, estimado oyente, para que usted pueda comprender. El tiempo de Dios es perfecto y la Biblia dice que Él no murió, oigan señores, en una cama. La Biblia señala, la Biblia dice que Él murió en una cruz. El evangelista Marcos, en su capítulo 15 y su versículo 25, dice que eran a las 9 de la mañana cuando a Él le crucificaron. A las 9 de la mañana le clavaron sus manos y le clavaron sus pies, le horadaron sus manos, dice la Escritura, y le horadaron sus pies. A las 9 de la mañana levantaron al Hijo de Dios, estando Él allá sostenido solamente por aquellos clavos. Los hombres que lo miraban le injuriaban y decían: a otros salvó y Él mismo no se puede salvar. Descienda de la cruz y nosotros vamos a creer en ti. Él bien podía descender de esa cruz, oiga, estimado oyente, pero Él no lo hizo, porque si Él hubiera descendido de esa cruz, no hubiera salvación, no se estuviera proclamando el perdón de pecados. Hoy nosotros no gozáramos de estas bendiciones que hemos alcanzado en Cristo Jesús. La Escritura dice que Él estuvo en esa cruz, su rostro herido, desfigurado como raíz en tierra seca. No había parecer en Él ni hermosura a causa de los puñetazos, de las bofetadas que los hombres le dieron. Su rostro quedó como raíz en tierra seca. No había parecer en Él ni hermosura. Su cabeza estaba coronada con una corona de espinas. Sus espaldas estaban azotadas, sus espaldas estaban heridas. No había nada sano en su cuerpo. Oigan, señores, la Biblia dice que a las 12 del mediodía se hicieron densas tinieblas sobre toda la tierra por causa de la ira de Dios. La tierra se oscureció porque la ira que pesaba sobre la humanidad entera, Dios la derramó en su santo Hijo. Oigan, señores, por eso el Señor Jesús decía desde la cruz: a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ahí estaba el Señor experimentando crueles dolores, dolores de muerte. Oigan, señores, la Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Lo trató como si fuera un pecador, porque Él estaba ocupando mi lugar, el lugar de usted, amigo, el lugar de usted, señora, señorita, el lugar del mundo entero, porque la Biblia dice que nuestros pecados Él los llevó en su bendito cuerpo. Y cerca de las 3 de la tarde Jesús decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue desamparado el bendito Señor. La Biblia dice que si Él no hubiera sido desamparado, Él no hubiera muerto. Y bendito sea Dios, porque Él murió por nuestros pecados, murió para darnos salvación, murió para que usted alcance el perdón de sus pecados y la vida eterna. La Biblia dice que Jesucristo murió en aquella cruz, en aquel lugar llamado Gólgota. Allí murió el bendito Señor. Dice la Biblia que allí triunfó sobre principados y potestades de las tinieblas,
con su muerte venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, dice la Biblia, y así librar a todos los que por el temor de la muerte estábamos sujetos a servidumbre. Cuando Jesús muere en la cruz, la Biblia dice: cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió por nosotros, murió por usted, estimado oyente. Cuando Él muere, la Biblia dice que uno de los soldados le abrió su costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Oigan, señores, y de la sangre de Cristo se profetizó diciendo Zacarías: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. El apóstol Juan dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La Biblia dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es la sangre de Cristo que un día limpió mi alma. Es la sangre de Cristo que ha limpiado el alma de todo aquel, de toda aquella que ha llegado a los pies de Jesucristo. En esta hora habrá una persona con nosotros que todavía no se ha lavado en la sangre de Cristo. ¿Qué tiene que hacer? Le dijeron allá a Saulo de Tarso: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Solamente resta que la persona pueda levantarse y humillarse delante de Dios, doblando sus rodillas, porque la Biblia dice: delante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Oigan, señores, porque a Él, al Señor Jesús, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla. Oigan, señores, y en esta tarde usted tiene la oportunidad, tiene la bendición de poder arreglar sus cuentas con el Señor hoy. Oigan, señores, la sangre de Cristo está vigente para limpiarle su alma. No importa el pecado, no importa los años que usted ha vivido despreciando el Evangelio, porque hay personas que han llegado a decir: para mí ya no hay perdón, porque yo he despreciado el Evangelio por muchos años y yo he sido rebelde a Dios. Para mí ya no hay perdón. Claro que lo hay, estimado oyente. Solamente que la palabra de Dios dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. También la palabra de Dios dice: y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en Jesucristo recibirán perdón de pecados. En esta hora, ¿qué va a ser, estimado oyente? Jesucristo murió, a su tiempo murió. La Biblia dice que Él fue bajado, Él fue sepultado y resucitó al tercer día, triunfante y victorioso, sacando a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y le dijo a los suyos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oiga, estimado oyente, ¿qué va a hacer usted con el Hijo de Dios? ¿Qué va a hacer usted con el Evangelio? Habrá una persona con nosotros que va a obedecer al Evangelio, que hoy va a creer en Jesucristo, que hoy le va a abrir la puerta de su corazón, porque Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesucristo está llamando a la puerta de su corazón. Su mano está tocando la puerta de su corazón. No lo deje en vano llamar, estimado oyente. ¿Cuántos años ha vivido en el pecado? Basta ya vivir en esa vida triste y miserable.
hoy pueda usted cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Hoy pueda usted comenzar una vida nueva entregándole su vida a Cristo. Pero en esta hora, amigo oyente, señora, señorita, nosotros vamos a terminar con este mensaje. ¿Y usted qué va a hacer con el Hijo de Dios? Vamos a leerle otro versículo de la palabra de Dios. Oiga como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y el versículo 2, dice la Biblia, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Oiga como sigue diciendo la palabra de Dios: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Le explicaba, el tiempo de Dios es perfecto. Al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y a su debido tiempo Él murió por nuestros pecados, Él murió por nosotros. Y Dios ha prefijado este tiempo de gracia, tiempo, oigan señores, donde el hombre puede alcanzar el perdón de pecados, donde el hombre alcanza redención, alcanza la libertad oigan señores, de esa vida de pecado. Hoy, la Biblia dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo en que Dios te perdona, porque en la Biblia también hallamos el tiempo de amar y el tiempo de aborrecer. Cuando este tiempo se termine, ¿y cuándo se terminará? Se terminará cuando Jesucristo venga, porque aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le estamos esperando. Pero antes de que Cristo venga en las nubes para levantar a la iglesia, está el tiempo aceptable, estimado oyente. Por eso hoy debe de aprovechar este tiempo. Hoy debe de echar mano a la vida eterna. Hoy debe de procurar entrar por la puerta angosta, porque os digo, dijo el Señor, que muchos van a querer cuando este tiempo se va a terminar. Oiga, estimado oyente, la gente llorará, clamará, pero será demasiado tarde. Ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Por eso en esta hora usted puede prepararse. Por eso hoy usted puede venir a los pies de Cristo. No importa, estimado oyente, señora, señorita, no importa de qué tamaño sean sus pecados, sean conocidos e ignorados. El poder de la sangre de Cristo puede limpiarle. Solamente traiga esa carga fatal a los pies de Cristo. Si con nosotros hay una persona que desea aprovechar este tiempo, lo invitamos en el nombre bendito del Señor Jesús. Si hoy quiere entregarle su vida al Señor, ahí no está sentado, ahí no está sentada, ahí puede colocarse de rodillas, ahí puede hablar con Dios. En esta hora usted puede arreglar sus cuentas, entréguele su vida a Él, olvide el miedo, la vergüenza, el que dirán. Si con nosotros hay una persona valiente que hoy desea experimentar la presencia de Dios en su vida, en esta tarde, abra la puerta de su corazón, recíbalo. Y a la distancia también a una persona, quizá en su casa, en la calle, donde quiera que se encuentre, donde quiera que se halle, ahí puede usted arreglar sus cuentas con Dios. Entréguele su corazón a Cristo, acéptelo hoy. Pero escuche, en esta hora, amigo, estamos leyendo este texto de la palabra y la Biblia dice: estamos en el tiempo aceptable, donde Dios acepta al hombre, donde Dios recibe al hombre para cambiarlo, para transformarlo. Estamos en el día de salvación y usted, lastimosamente, usted está dejando pasar esta bendición. No deje que la bendición se vaya de su vida. Aprovéchela hoy, porque mañana, sobrado tarde, pudiera ser. El gran sabio dijo: no te jactes para el día de mañana. El mañana es incierto, el mañana no se sabe.
Pero si en esta tarde usted desea aceptarlo, desea recibirlo, solamente doble sus rodillas, confiésele a Dios sus pecados. Él es fiel y justo para perdonarle sus muchos pecados. Si hoy lo hace, hoy se decide, momento que lo haga, nunca se le olvide que en ese momento la poderosa sangre de Cristo le limpiará de todo pecado, y que Dios bendiga su preciosa palabra.